Bueno, terminamos un poquito antes para dar paso a algunas participaciones, preguntas, aportaciones, como aquí don Cristóbal. Tenemos unos minutitos y luego también ya nos abrieron aquí la sala del Museo de los Santos Mártires, antes de que nos vayamos a comer, también para que disfruten un recorrido aquí y luego a las 4:30 regresamos. Está confirmada pues vamos a tener el honor de que esté el señor arzobispo aquí. Nos dirigirá un mensaje y hará la apertura formal. No pudo en la mañana por sus compromisos, pero va a estar a las 5 de la tarde. Entonces, adelante. Quiero hacer un comentario. Hay un escritor argentino que se llama doctor Javier Rivera Rabasi. Él hace un libro que escribe de una investigación que utilizó para su tesis de doctorado. Dice, se vino desde Argentina a hacer la investigación a todos los lugares donde hubo movimientos cristeros. Y él dice que para empezar le estuvo preguntando a la gente sobre este hecho histórico y dice que le llamó la atención que nadie sabía de este acontecimiento, como que lo borraron para que no se estudiara dentro de la parte educativa. Pero ese no es el punto. El punto que a mí me llamó la atención es que dice que hubo un grupo de mujeres que participaron, que fueron, y da un dato que se me hizo exagerado. No me acuerdo si dice que fueron como 15,000 o 20,000 mujeres que participaron en el movimiento cristero y que ellas se encargaron de juntar armas, municiones para todos los varones que anduvieron ahí. Y ese es el dato que da así de manera muy general. Y a mí me llama la atención porque poco se ve así los datos históricos, al menos en lo que yo he leído. Pero además, la otra parte que me llama la atención dice que ellos tenían una organización que era secreta, que nadie se dio cuenta, dice. Y él lo dice de manera chusca. Dice, bueno, dicen que las mujeres no saben guardar un secreto. Dice, y la prueba es que este dato se sabe por ahí hasta después, en los 50, 60, algo así, dice. Dice, y por lo tanto, dice él, honor que honor merece, porque las mujeres tuvieron un papel muy importante dentro del movimiento cristero, ¿verdad? Discreto, como lo saben hacer ellas, y que obviamente los varones pues se sintieron muy respaldados con esa parte femenina muy importante. No solamente de hacer oración, porque eso ya lo sabemos, ellos siempre están haciendo oración por los pecadores que somos nosotros, pero la parte también de entrarle al movimiento, escondiendo personas cuando los querían matar, llevándoles las armas y todo lo que se necesitara, ¿verdad? Entonces, ese dato lo da él, Javier, él es argentino, no sé qué tanto ese dato lo tengan otros historiadores, ¿verdad? Pero yo nada más quería compartirles ese dato. ¿Quién? Acá. Primero lo damos, luego ya. Buenas tardes. Pues agradecerle su visita y su excelente conferencia. Creo que todos coincidimos en que esta parte de la historia negra de México, como yo la llamo, bueno, yo soy la maestra Beatriz González de la Cruz, encargada del Archivo Histórico del Arzobispado de Durango. Trabajo junto con el padre Bacio. Bueno, yo creo que esta parte negra de la historia de México solo se sabe en las familias y lo poco que va saliendo en la nueva historiografía mexicana, ¿sí? Concuerdo con usted que las mujeres tuvieron una participación discreta porque
se reunieron en una organización que se llamaba Brigadas Femeninas Santa Juana de Arco. Y estas brigadas nacieron en Zapopan, Jalisco. Ahí se juntaron 17 mujeres para apoyar a los cristeros que estaban conformados ya en la Liga de la Libertad Religiosa. Ellas se conjuntaron el 21 de junio de 1927 y empezaron 3 y luego 17 y llegaron a ser, según las cifras aproximadas, 25,000 mujeres que apoyaron a los hombres cristeros para, como usted dijo, con alimentos, llevando armas, medicamentos, buscando lugares donde se pudieran refugiar de los militares. Y bueno, pues decirle que todo lo que usted nos está aportando nuevo pues sirve para que ojalá aquí en Durango podamos hacer estudios más grandes. Yo he buscado en la hemeroteca y me he encontrado pequeños recortes de mujeres que detuvieron en el centro de la ciudad y se las llevaron a la comandancia. Y es todo, no dice nombres, no dice cuántas, o mujeres que fueron detenidas y se las llevaron a las Islas Marías, pero no dice nada más. Entonces ojalá y si ustedes conocen y tienen en sus casas datos, pues se acerquen a nosotros, ¿verdad? Y podamos ir dándole forma a esta parte de la historia de Durango que se ha contado muy poco. Sabemos lo de Santiago Vallacora por el libro de Jane Meyer y de otras personas que han escrito algo, pero sí sería importante que los familiares ojalá y quisieran compartir con nosotros los historiadores si había mujeres que formaban parte de estas brigadas o aunque no estuvieran muy ciertos, si seguramente eran esposas de estos cristeros, pues seguramente sí formaban parte de, aunque ellas no lo manifestaran en vida, ¿verdad? Porque casi todos pues ya fallecieron, la mayoría, ya creo que todas, pero sus familiares pudieran tener alguna historia oral que, como usted bien dijo, pues esa es la única forma de saber esa parte de la historia, los nombres, los rostros, las personas, las mujeres, todos los que participaron aquí en Durango. Sí. Y pues agradecerle y pues le voy a dar mi correo para que me comparta lo que nos está compartiendo. Gracias. Buenas tardes, soy el padre Donato Hinojosa. Quiero aportar un detalle del inicio del levantamiento armado en Chalchihuites. El mismo día 15 de agosto de 1926 se llevaron preso al señor cura Batis, a don Manuel, a Salvador y a David. Y ese día, en esos días, estaba en el pueblo un hombre llamado Pedro Quintanar, originario de Huejovilla, el Alto Jalisco. Él se dedicaba a comprar ganado y lo arriaba por la sierra, no era como hoy, lo transportan en ferrocarril o en trailers. Entonces él traía con él un grupo de vaqueros armados y era muy católico en su pueblo. Y cuando se dio cuenta que habían tomado preso al señor cura y se lo habían llevado, les dijo a la gente que se quedó ahí en la plaza porque el pueblo se juntó a querer rescatarlos, pero el señor cura les calmó los ánimos. Y entonces don Pedro les dijo que si no había hombres que defendieran, y dice: aquí los espero quien tenga armas y caballo. Pronto se juntó la gente, fueron en el rescate de ellos. Allí el lugar donde lo mataron se llama Santos Lugares, y los soldados vieron que venía un grupo de jinetes, sabían bien que habían ido a mover el mosquero de moscos, no de moscas. Pues prender la mecha, ¿verdad? Y eso aceleró la ejecución de ellos, porque ahí tenían un carro atorado y sabían pues, que si avanzaban los iban a alcanzar, ¿verdad? No les iba a ir bien. Entonces los mataron y ahí los dejaron abandonados, y estas gentes que los fueron a rescatar pues regresaron al pueblo, pero ya con sus cadáveres. Entonces ahí se prendió la mecha ese mismo día. Fue el primer municipio de Zacatecas levantado en armas. Don Pedro Quintanar no tenía la intención, él había sido revolucionario del 10, pero de pronto se vio ya metido y no se rajó hasta el final.
Ese detalle, otro detallito, yo les recomiendo mucho conozcan el museo. Es una riqueza que la gran mayoría de cristianos católicos de la ciudad no conocen. Y otra riqueza más que tenemos, también hagan el empeño de ir al lugar donde ejecutaron al señor cura San Mateo Correa Magallanes. Está por la avenida Carola Antuna, ¿qué diría yo? De oriente, no, de poniente a oriente. Antes de llegar a la carretera a México hay una farmacia Guadalajara y casi enfrente hay un así como tamo de los que para almacenar agua que manda a hacer el güerito Aispuro, pero es no sé, para guardar cenizas de difuntos. Y ahí se punto exacto donde lo mataron y él duró ahí 3 meses enterrado. Así, hasta los 3 meses los sacaron y los trajeron al Panteón de Oriente. Esos 2 detallitos para conocer, y luego ustedes interesen a sus hijos y a los hijos de sus hijos en este tema. Yo les decía por ahí en el grupo de WhatsApp, porque ya ven que el mejor presidente de México habla de la 4ª T, brincándose la verdadera 4ª T. Porque la primera transformación fue la independencia de México, la segunda la reforma, la tercera la revolución del 10, la 4ª verdadera T es esta. La D sería la 5ª. Pero oficialmente en la historia se lo brincaba. Hasta últimamente ya hay libertad de hablar, aprovechemos esa libertad y honremos a los héroes que nos dieron libertad religiosa. El 11 de abril, Dios me divida y licencia, voy a ir a Chalchihuites, a un punto que se llama la Sierra de Jacales. Hay un enfrentamiento entre cristeros y federales, y todos los muertos que hubo ahí mismo los enterraron. Y una cosa muy bella de la gente de Chalchihuites es que cada año van a honrar su memoria. Ahí agarraron preso al cabecilla Perfecto Castañón, se lo llevaron vivo hasta Jerez, y en una hacienda que se llama Sierra de Jerez, ahí lo ahorcaron. Y ahorita pues ya me cascabeleando en salud, pero hace años fui hasta Jerez a buscar la hacienda, y ahí está todavía la huerta donde la ahorcaron, ahí está sepultada. Esas gentes merecen honrar su memoria y conservar, pues, no sé, sus restos, ¿verdad? Esos son los verdaderos héroes de la libertad religiosa de nuestra iglesia. Gracias. Buenas tardes. Mire, yo nomás quiero decirles que todo lo que el Coronel Santiago Vallecora, mi abuelito me contaba toda la historia, todo, de que se empezó la iglesia. Mi abuelito, mira, Pancho Campos, y todo este libro él escribió, todo lo escribió mi abuelito. Aquí viene todas las revoluciones, en qué partes, en qué se llevaron a balazos, ¿sí? Sí. Entonces, como ustedes, las mujeres, mi abuelita me platicaba que ellas empezaron la guerra con talachos, con asadones, con palos, empezaron. Y cuando ya mataron soldados, entonces ya les quitaron todos los rifles, armas, carrilleras. Entonces dice mi abuelito, ahora sí que vaya a asadones, vénganse. Así le dice mi abuelito, todo, que vaya a asadones, vénganse a pelear. Entonces decían los soldados que los Vallecora eran brujos, porque entonces andaba un señor a caballo con ellos, de blanco, y que era el Santiago Apóstol, por eso se llama Santiago Vallecora. Y luego conocí a un señor, a Juan Meyer. Yo lo conocí en persona, Juanito Meyer. Yo tenía 8 años. Y fue a la casa de mi abuelito. Ahí comimos. Ahí mi abuelita preparó un mole al estilo Vallecora, sabroso. Dice Juanito Meyer, qué lindo en México. Él vivía
en París vivía, en París, ¿verdad? Y de ahí se vino a México, yo no recuerdo cómo se llama ese señor, y fue en un carrito de México a Guayacuara en un renalo, chiquito carrito, y luego ahí comió, y luego llevó una grabadora, hubo una misa en Guayacuara, y una grabadora chiquita que era la ilusión de uno, ¿no? Y esa misa grabadora. Ahí estamos todos atentos ahí, y la misa recibió muy bonita. Y luego ya se preguntó don Juan Meyer, a mi abuelito, que le contaba toda la historia. Entonces, Juanito Meyer se va a México y cada mes le mandaba un pergamino llamado David, un rollito, ¿verdad? Le mandaba su ayudita y su pergamino. Y luego yo conté toda la historia de que empezó, toda, con los primeros balazos. Y la iglesia de Guayacuara, quiero que todos los conozcan, está muy bonita. La verdad, mañana. No, pues, el señor de toda la militar. Y luego ahí, ese templo fue caballeriza de los soldados. Ahí, fue caballeriza, está toda pintorrajeada de soldados, todo lleno de excrementos, todo está bien. Entonces, pues si van mañana para allá, ¿quieres esperar a Dios? Pues, no sé cómo está el señor. Acá el señor nos invitó. Esta es la cosa, muy bonita historia para Viva Santiago Guayacuara. Y viva Cristo Rey. Quiero hacer una pregunta. En estos días pasados estuvimos con unos sacerdotes y él plantea, o sea, está el aniversario de los 100 años de conmemoración, y él planteaba que no había una guerra justa, en ninguna guerra era justa. La pregunta es, ¿usted qué opina? En término, digamos, técnico contemporáneo, la guerra es entre estados, digamos, desagradablemente mencionarlo, pero lo que Estados Unidos está haciendo es una guerra contra estados de Medio Oriente. En 1926 sucede dentro de México, entonces técnicamente no va la expresión. Entonces, ¿pero qué va entonces? Para cambiarla, así como he insistido en que la palabra cristiana le queda muy chica al movimiento y a lo que se logró y lo que se sigue logrando, que va más bien cristeros, pero guerra se queda como rebelión. Bueno, sí, pero ¿quién lo dice? A aquellos que se rebelaron contra, ¿a qué se rebelaron? Pues tampoco el término es justo. Rebelión. Revolución. Pues esta es a la inversa, la revolución. ¿Contra qué? ¿Contra quién? Contra el Estado. Así han sido vistas la Revolución Mexicana, la Revolución de Independencia. Entonces, por ahí está todavía, yo creo que qué pena no poder satisfacer una cuestión tan necesaria. Es guerra, se le ha quedado como guerra, aunque no fue entre estados. Claro. Sí, pero hay muchos otros términos en la historia que sin sentido se han quedado. Y pues, indio está en la historia y ya hoy en día tratamos de no molestar, de no ofender a los descendientes. Digamos, ya no se les debe decir indios a los rarámuri,
Es más, ya no se les debe de decir indios a los huicholes, son Huixarica. Los tarahumaras ya son Rarámuri. O sea, son términos que, pero están en la historia. Yo quiero comentarles algo de una persona que supuestamente sabe mucho de esto, y es que los obispos, la gran mayoría de los obispos de México durante el movimiento, acuérdense que tiene razón el licenciado, no es guerra. ¿Qué le pasó con los zapatistas? No es guerra tampoco. Acuérdense ahora cuando Salinas de Gortari, nunca fue guerra, le decían levantamiento, ¿se acuerdan? Levantamiento del ejército zapatista. Bueno, a lo que voy es esto. Me comentó esta persona que los obispos de México salieron hacia Estados Unidos, la gran mayoría, si no es que todos, pero hubo 2 a los que ya el gobierno no les permitió regresar una vez que se terminó o se hicieron los famosos arreglos, y era el de Durango y creo que el de Jalisco. ¿Por qué? Porque ellos le habían solicitado al Papa que los muertos en el levantamiento fueran considerados mártires, ¿sí? Lo cual alimentaba mucho la idea de que los muertos iban a obtener pues la gloria, ¿verdad? Al ofrendar su vida en el movimiento. Entonces, eso encendió o fue lo que motivó que más gente se uniera al movimiento. Era por lo que el Señor me dijo, a ellos no les permitieron regresar porque fueron los que hicieron el trámite a Roma para que estas personas fueran consideradas como guerra y como mártires. Y a ellos dijeron, no, estos que no regresen porque fueron los que estuvieron levantando más. Sí, yo considero que todo está en que usar el único medio disponible para seguir subsistiendo, para seguir, digamos, para no desaparecer. En tanto sea ese el concepto, tiene sentido. Es como a cualquier persona. Si alguien me ataca, tengo que defenderme si está en peligro la vida, ¿no? Yo entiendo que en el concepto social, si fue la única forma de seguir subsistiendo, de seguir vivo, entonces tiene un sentido y tiene una razón de ser. Yo entiendo que por ahí sería el razonamiento para poder ver si era justo o no era justo. Hablando lo que decía aquí yo soy abogado y los que estudiamos un poco de derecho, pues de derecho internacional, también está en el derecho canónico, en la doctrina social de la Iglesia. Bueno, no sé si en la doctrina social, pero está la base de Santo Tomás de Aquino, hablaba de la guerra justa y que estaba justificado el tiranicidio cuando un gobernante se volvía tirano y reprimía a su pueblo, y cuando no, pues cuando la situación era insoportable, pues se estaba justificado el tiranicidio. Y ese fue el razonamiento que utilizó Luis Segura Vilchis para cometer el atentado contra Obregón. Ahí pues le falló la táctica porque no estuvo ocupado por la Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa, y pues fue un fracaso el primer intento, y después ya en el segundo pues
él justificó, el que lo... Sí, pero primero fue segura vicis en el primer atentado, y luego ya León Toral, pues también por la libre, usando este argumento, fue que dijo: yo voy a ofrecer mi vida a cambio de matar a un tirano. Entonces esa fue la justificación también que usaron, y la base es la teoría de Santo Tomás de Aquino de la guerra justa. Bueno, no, si algún comentario. Bueno, entonces, si terminamos, el programa estaba a la 1:30, son justo ahorita, y regresamos a las 4:30. Por favor, de ser puntuales a las 4:30. Estará aquí el señor arzobispo y nos acompañarán en la mañana, pues hay más actividades, por eso es que somos 50 los registrados, pero pedimos, ahora sí que como es como las llamadas a misa, todos los que oigan la campana, la primera llamada, pues estamos aquí presentes. Pero muchas gracias, está a su disposición la sala aquí del museo, y nos vemos aquí a las 4:30, Dios mediante. Se van a enviar, por eso se les pidió el correo. A ver.